la gente en arrancar. Siempre tarda en arrancar. Pero qué bueno que ustedes toman el tiempo para estar aquí. Vamos a orar, ¿sale? Ahí donde están, inclinen sus ojos y vamos a orar su rostro. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos permites, Dios, estar aquí, adorar tu nombre, exaltar tu nombre, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios, porque tu palabra, Señor, nos edifica, nos levanta, nos fortalece. Tu palabra, Señor, crea en nosotros vida, Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento tan maravilloso en el cual nos permite ser partícipes, Señor. Gracias por tu presencia en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos, Dios, que aquí no termina el asunto, Señor. Sabemos que todavía tienes cosas por enseñarnos y mostrarnos, Señor. Quita, Padre Santo, toda distracción de cada uno de los que están aquí, Señor. Permite que tu palabra, Señor, caiga en lo más profundo de su corazón, Señor, y que dé fruto abundante, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, en esta hora a compartir de tu palabra, Señor. Pon en mi boca, Señor, palabras coherentes, palabras sabias, Señor, que sean, Señor, palabras para bendición, Dios. Yo te pido tu presencia, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. Te damos gracias porque tú eres bueno y grande en misericordia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo no sé, yo porque se me echan la lucecita de acá, o apáguenme las luces de color. Gracias. Sí, así está mejor porque de por sí que no los veo. Pero quédense que no, los globos ahorita me ayudan para que no me lastime la vista. Entonces, qué bueno, qué bueno. Estamos mañana en el festejo del 15 de septiembre. Mañana vamos a tener nuestro festejo y ya tenemos la dirección. No lo decimos porque ¿qué tal si nos dejan venir todos? No es cierto. Ya sabemos que tenemos nuestro festejo, entonces vénganse con su ropa típica o si no unas trencitas, nomás píntense ahí un bigote, los hombres. Dice un artista por ahí, a las mujeres ya no nos hace falta. ¿No? Así dijo el muy malo ¿no? Entonces vamos, la semana, bueno, no fue la semana pasada, fue la última vez que prediqué, fue referente a los frutos del Espíritu Santo. Entonces, yo decía algo referente a que hay gente que nace con dones, y es una palabra mal dicha, porque los dones no los da Dios, los dones los da Dios, es un regalo. Hablábamos referente a los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo es el carácter de Dios en nosotros fortalecido. Es el que cuando recibimos a Cristo, es el carácter que empieza a moldear en nosotros, su carácter en nosotros. Entonces hoy vamos a hablar cuáles son los dones del Espíritu Santo. Y quiero que me acompañen a 1 Corintios 12:1, por favor. Les dije que trajeran Biblia, a ver, Biblia física. Dios mío, que vieran los que ven por ahí. Un saludo a los que se conectan y nos están viendo. Un saludo, bendiciones. Esperando que la palabra crea en ustedes vida. Vida. ¿Ya lo tenemos, chicas? Chicos. 1 Corintios 12:1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Estos dones espirituales, los dones son un regalo de parte de Dios para el creyente, para fortalecer su vida de fe y servir a otros a glorificar a Dios. Me acuerdo muchos años yo no era cristiana, y me acuerdo que andaba pasando muy mal, y típico que me invitan a que vaya con una persona a que me ayude en la situación en la que estaba. Entonces esta señora decía que mi situación era así debido a que tenía un enemigo que se había levantado en contra mía porque yo tenía un gran don, ¿no? Y que yo tenía un gran don, y yo, wow, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el don? Obvio que en aquel entonces no lo sabía yo, ¿no? Pero fíjate que cuando tú estás en el vientre de tu madre, Dios te diseña, te crea con plan y propósito, y te manda ya con un plan y un propósito. Y en ello vienen tus dones, que nosotros lo vamos descubriendo conforme van pasando los años, lo vamos descubriendo cuáles son nuestros dones, ¿sí? Entonces, en aquel entonces, pues te revuelves todo, ¿no? Me
me revolví toda, no sabía cuál era mi don. Pero vamos a 1 Corintios, igual ahí mismo, 12, del 1 al 2, no, del 8, 1 Corintios 8, hasta el 11, vamos a dar lectura. Dice, porque a vamos desde el 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjate bien, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Todo esto suma 9 dones. Pero lo que me impacta es el que dice el 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Les comentaba que tú cuando recibes a Jesucristo, recibes al Espíritu Santo. Entonces es a través del Espíritu Santo que tus dones se activan, mientras no. Entonces cuando yo te cuento que cuando alguien se acercó a mí y me dijo, es que tú tienes grandes dones, yo no sabía cuáles dones. Entonces en aquel entonces me pudo haber dicho, tienes el don de profecía, o tienes el don de hacer milagros, y yo lo pude haber creído, o ese don para profetizar, ver las cosas que no son, discernimiento de espíritus, ¿no? Yo lo pude haber creído en aquel entonces, y pude haber activado ese don y empezar yo a reprender demonios, a profetizar, pero te estoy diciendo que en aquel entonces yo no tenía a Cristo. Entonces yo no tenía al Espíritu Santo dentro de mí. Entonces pude haber sido manipulada por otro espíritu que no era el Espíritu Santo. ¿Me voy entendiendo? Cualquier persona que te diga, tú tienes un don, o que yo conozco una persona que tiene un don, pero que no tiene el Espíritu Santo, no viene de Dios. Es otra cosa, es otro espíritu que no es el Espíritu Santo. ¿Me voy explicando? Ok. Entonces, ¿quién da los dones? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él es el que da los dones. ¿Y cómo puedo tener al Espíritu Santo? Aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. De lo contrario, el Espíritu Santo, ¿cómo me va a revelar los dones? Si no lo tengo, no lo conozco. Entonces, puede ser que el diablo escuchó el plan y propósito que Dios tenía para mi vida, diciéndome, tú vas a poder discernir los espíritus de cada persona y los vas a poder reprender, ¿sí? Yo ya pudiera haber nacido con ese don, pero yo lo ignoraba y no se activa hasta que recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Antes, lo único que hacía era servía para el diablo, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, vamos por favor a lo que dice Efesios 5:18. Me dicen cuando lo tengan. ¿Amén? No os embriagues con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Dice, no os embriagues con vino. ¿Qué pasa cuando una persona está ebria? ¿Qué pasa? Mira, no sé qué, callados, no sé, lo ignoro. ¿Te acuerdas de las cosas? ¿Verdad? Empieza uno a tomar una actitud que no tiene. Les comentaba, yo tenía un tío que era calladito y no se movía. No volteaba a ver a nadie. Hijos, pero empezaba con unas copas y empezaba a hablar y empezaba a decir y no le parabas el pico. Y empezaba la música y no sabía bailar, pero se paraba a bailar y te bailaba de todo, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando una persona es manipulada por algo,
que no es el Espíritu Santo. Por eso dice, no se embriaguen con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que dejes que el Espíritu Santo tome control de tu vida a tal manera que Él haga su voluntad en ti, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo quiere hacer la voluntad en nosotros. Entonces, ya tengo al Espíritu Santo, ahora, ¿cómo voy a saber qué dones tengo? ¿Sí? Vamos, por favor, a lo que dicen los dones. Dice, son 9 los dones del Espíritu Santo y vamos a analizar quién ya tiene todos los dones, ¿sí? Entonces, si ya hay alguien que ha alcanzado sus 9 dones, al finalizar, que ore por nosotros, ¿no? Entonces dice, la palabra de sabiduría. La primera es palabra de sabiduría. Una guía divina para tomar decisiones sabias. Esta es una guía divina para tomar decisiones sabias. Este viene para reforzar en Proverbios 4:7. Dice, sabiduría ante todo adquiere más sabiduría. Y otra parte de la porción de la Biblia dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, ¿sí? Entonces, este don es un don de sabiduría. Y si alguno no lo tiene, pídalo a Dios. Y Él nos lo dará sin medida y sin reproche, como para que la quieres. Él nos la dará sin medida y sin reproche. Entonces, muchas veces quieres tomar alguna decisión y estás, ay, sí, o no lo hago, si acepto el trabajo, no lo tomo, lo dejo o no lo dejo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y vienes con las personas a que te ayuden a tomar esa decisión. Oye, le digo sí al novio, oye, sí acepto ese trabajo, oye, sí puedo renunciar, oye, sí voy a tal lugar que me invitaron, ¿sí? Hace 8 días comentaba Hugo, hay veces que tomamos decisiones a la ligera. Pero en sí, cada decisión que tomemos la debemos de poner en manos de Dios. Desde que nos levantamos, Señor, en este día quiero hacer tu voluntad y no la mía. Quiero disponerme a hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué necesito? Sabiduría para hacer su voluntad. Porque humanamente me equivoco, frecuentemente me estoy equivocando. En mi toma de decisiones, en lo que hablo, frecuentemente mi problema es mi bocota. ¿Sí? Mi bocota. Porque hablo más rápido de lo que puedo pensar. Esa es la verdad. Hablo demasiadamente rápido. Entonces digo cosas que no van. Entonces frecuentemente le digo a Dios, Señor, ayúdame a ser dominada por tu Espíritu Santo, ¿sí? Y dame sabiduría para hablar. Entonces, cada quien aquí sabe de qué está faltando, ¿sí? Entonces, el segundo es palabra de ciencia. Dice, es un entendimiento supernatural de las verdades de Dios. Es un entendimiento sobrenatural de las verdades de Dios. ¿Cómo funciona esto? Cuando tú estás leyendo la Biblia y hay una palabra que salta en tu corazón, que te brinca. Esa palabra de ciencia solamente puede ser revelada a cada uno de ustedes cuando leen la Biblia. Solamente esa palabra de ciencia, ¿sí? Esa palabra de revelación en tu corazón, que impacta tu corazón. Puedes leer una promesa de decir, Dios mío, yo pensé que, y tú aquí con tu palabra me levantas. Mira, te pongo un ejemplo. Me acuerdo mucho, en un momento de mucha tristeza, mi papá muere. Pero cuando muere, yo estaba muy contenta porque pude ver que él recibió a Jesucristo y se va con el Señor. Entonces yo salí, lo acabo de ver morir, salgo a la sala de espera y le digo, mi mamá, mi papá ya está con el Señor. Y mi mamá me decía, está muerto. Le digo, no, mamá, mi papá está con el Señor. Y mamá me hace a un lado, va a la cama y ve a mi papá tendido. Pero yo no sentí ese sentir de verlo muerto. No hubo en mí ese sentir. Al contrario, hubo una alegría inmensa en mi ser. Pero pasados los meses, cuando me toca ir a levantar las cosas de su cuarto, de su casa y todo eso, es ahí donde me pega la melancolía. Es donde me cae la revelación de que mi papá ya no estaba entre nosotros. Y empecé, llore. Y no podía parar de llorar. Yo lloraba. Empecé en ese momento a sufrir el duelo apenas, pasados los meses, Y me acuerdo que abro la Biblia, estaba allí una Biblia que había tomado
tomado para leerle una porción a mi papá mientras él estaba en cama, y vi donde está en la Biblia de Mateo 6, donde dice que Dios es Padre nuestro. Sí, porque yo le decía, ya no tengo papá. Mi papá ya no está conmigo. Y él me daba consejos y él me hablaba. Y ahora, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Y entonces, allí la Biblia estaba abierta en aquel entonces y pude leer que decía, Padre nuestro. Y yo decía, Dios mío, ahora tú eres mi papá. Ahora eres tú mi papá. Y así funciona una palabra de ciencia en cada uno de nosotros. Es una palabra que tú al leerla crea un impacto en tu corazón. Sí, pero es de esa manera, solamente como funciona. Entonces, la tercera es la fe. Dice, es una confianza extraordinaria en Dios y sus promesas. Es una confianza extraordinaria de Dios en sus promesas. Tengo un cuñado, ¿sí?, que empezó a leer la Biblia y me dice, luego le digo, pues a ver si Dios quiere y me den un trabajo. ¿Cómo que no te lo van a dar? Pues si no dice la Biblia que todo lo puede en Cristo, todo lo que pidas, todo te lo dará. Tú pides a Dios que te lo da. ¿Para qué desconfías? Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y me habla de una manera tan tajante y tan directa. Pues si Dios ya dijo esto, Dios lo va a hacer. Entonces, ¿por qué lo dudas? Y me impacta como me lo dice. Es un hombre de fe, pero de fe, ¿no? Y me encanta lo que dice Romanos 10:17. Vamos por favor a lo que dice Romanos 10:17. Romanos 10:17. ¿Lo tenemos? Amén. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nada que ver con lo que escribí. Yo no sé qué escribí acá. Bueno, pero dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, para que nuestra fe, nuestro don en nuestro corazón sea activado, ¿qué tenemos que hacer? Oír la palabra de Dios. Entonces, muchas veces cuando yo empiezo a leer la Biblia, la leo en voz alta. ¿Para qué? Para que la escuche. Y la fe se activa en mi corazón. ¿Sí? Entonces, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quién quiere ese don que te digo que lo cree perfectamente, que lo abraza de la manera que lo quieres abrazar y entender? Pues es leyendo la palabra, ¿sí? Porque la palabra viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por favor, préndele que se siente calor. El cuarto don es dones de sanidades. Estos dones te capacitan de diversas maneras para acceder a la sanidad para ti mismo o para ser instrumento para sanar a otros. Qué padre, dicen, pues yo no sé si tengo ese don. ¿Y cómo sabes que lo tienes? Pues si alguien que te dice, estoy enfermo, pues vamos a orar por ti. Es que me duele, vamos a orar por ti. Es de la manera que vamos a activar ese don. Me impacta porque dicen, ¿cómo? Aquí la mayoría son padres. ¿Cómo aprendiste a ser papá? Yo no sé tú, yo aprendí siendo mamá, ¿verdad? Siendo mamá es como fui aprendiendo a ser mamá. ¿Cómo aprendí a manejar? Me acuerdo que tomé un curso que me salió en un ojo de la cara. Me dijeron, es el volante, el freno, el acelerador, las velocidades, usted mete la primera, la segunda, mete clovis, suelta clovis y chalala, mete acelerador y todo. Pero me decían, bueno, pues aquí acabó el curso. ¿Cómo? Yo tengo mucho miedo. ¿Cómo? Pues eso en la práctica, señora, lo va a adquirir en la práctica. Y es en la práctica donde aprendes a manejar. Al principio me hubieras visto cómo me estacionaba. Al principio hubieran visto todas las que no hice. Ya no le digo a mi esposo porque es algo que ya me perdonó. Entonces no quiero que me digan cosas más porque no ha dormido. Entonces uno aprende manejando. Todos los dones de sanidad los vamos a llevar a la práctica
practicando. Ve con cualquier persona que esté enferma, ora por ella. Ora por la persona que le duela lo que le duela, déjame orar por ti. Si sana, que gloria a Dios. Y si no sana, también que gloria a Dios. Pero hazlo, practica tus dones. Jeremías 30:17, vamos por favor. Una de las palabras que tú puedes decirle a una persona cuando vas a orar por ella, Jeremías 30:17 dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Entonces tú ves a la persona enferma y dice Jehová que Él hará venir sobre ti sanidad. Él te sanará, dice su palabra. Entonces tú abrázalo y créelo. Entonces vas a ver gente que es sanada al instante, ahí vas a ver gente que no es sanada. Pero finalmente el milagro lo hace Dios. Otro don es el don del hacer milagros. Ese me encanta. Este don se ve reflejado a través de la Biblia en diferentes hombres de la historia, en muchos pasajes de la Biblia. Los hombres que hacían milagros. Me encanta ver un Eliseo que dice la Biblia que está talando un árbol, un hombre, y su hacha cae en el agua. Y le dice: ay no, esa hacha me la habían prestado, ¿ahora qué voy a hacer? Y le dice: ¿de dónde cayó la hacha? Dice: ahí cayó en el fondo del lago. Y le dice que él puso un palo, hizo flotar la hacha. ¡Wow! ¡Qué fe tan poderosa! ¡Qué milagro, Dios mío! Podemos ver diversos milagros en la Biblia. Lo platicamos y lo decimos tan así, pero a mí me gusta mucho imaginar la parte donde viene todo el pueblo huyendo, ¿sí? Y Moisés toma la vara, parte el mar y ver los mares partidos de un lado, del otro, para que su pueblo pase en seco. O sea, qué maravilla, ¿no? Dice que los milagros seguirán siendo vigentes a hoy, mañana y siempre. Que esos milagros que Jesús Cristo hizo, los haremos aún nosotros mayores. Entonces es tiempo de empezar a practicar lo que Dios ya nos ha dado por Él. En el nombre de Jesús yo lo voy a hacer, en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces, uno de los milagros también que me encanta se encuentra en Lucas 9. A ver, vamos a Lucas 9. No voy muy rápido, ¿verdad? ¿Sí lo voy explicando? Sí. Ok. Lucas 9:16. Entonces Jesús toma los 5 panes y los 5 peces, los 2 peces, perdón. Los toma, los parte y dice la Biblia que le da de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres, ni niños ni mujeres. Ese milagro maravilloso donde le traen los panes a Jesucristo para que le diera, y él parte los panes. Y dice la Biblia, si lees todo el pasaje, dice: y levantaron de todo esto 12 cestas llenas de pan. O sea, de 2 panes, ¿sí? Entonces eso es maravilloso. Entonces tú quieres ver milagros, tú quieres ser parte de milagros, lee la Biblia, todos los milagros que Jesucristo hizo. Empieza a leer y empieza a activar tú también milagros, ¿sí? A mí me impacta mucho porque yo les comento que en aquel entonces mi esposo no era cristiano, yo ya empezaba a ir a la iglesia. Entonces veníamos sobre Ermita y nos quedamos sin gasolina en el carro que se apaga. Dice Francisco: no, ya se acabó la gasolina, te dije que la cargáramos antes y que no, ya se apagó el carro. Y le digo: ay, Dios mío. Le digo: apaga todo el carro, porque se apagó solo todo. Le digo que cerrara el switch, que lo apagara. Y le digo: ay, Señor, sabemos que somos unos imprudentes al no cargar gasolina. Yo te pido en el nombre de Jesús, llenes tantito de gasolina el carro para que podamos llegar a donde vamos. Y le digo: te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Le digo: pues ya prende el carro. Y prende el carro y que prende y que arranque el carro, ¿no? Entonces yo soy la más maravillada de ver un milagro de parte de Dios, el ver cómo Dios. Entonces, ¿cómo vas a accionar los milagros en tu vida? Activándolos,
creyendo que Dios te va a usar, creyendo que Dios es poderoso, creyendo que Dios nos ama a cada uno, ¿sí? Vamos a activar todos los dones porque son un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Entonces vamos activando cada uno de nosotros, ¿ok? Otro don es el don de profecía. Ese también, como me encanta este don de profecía. Había una chica que me dice, yo tengo ese don de profecía. Le digo, ok, te dijeron que tú ibas a ser profeta, ok, pero para que tú seas profeta necesitas conocer la palabra, porque la manera de profetizar es a través de la palabra, no hay de otra manera, ¿sí? Me encanta lo que dice 1 Corintios 14, 3, por favor, para eso. ¿Lo tenemos? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? Es a través de la misma palabra cuando tú vas y vas a profetizar. Vas a profetizar la palabra sobre esa persona. Yo declaro que todo lo que hagas te irá bien. Yo declaro que si Dios es con nosotros, ¿qué contra nosotros? Yo declaro, es hablar la palabra que está en tu corazón para otra persona, ¿sí? Es la manera de profetizar y esa profecía la tenemos que tener todos, ¿sí? Todos. Entonces, yo te invito a que lleves eso a la práctica con tus hijos, con todo lo que tú haces, con tu trabajo, con tu esposo, con tu esposa. Profetiza, ¿sí? El séptimo es discernimiento de espíritus. Es la capacidad de distinguir entre un espíritu bueno y uno malo. Eso de verdad, qué complicado. ¿Cómo voy a saber distinguir entre un espíritu bueno y malo? Discernimiento de espíritus. Para que una persona, te lo vuelvo a repetir, tenga discernimiento de espíritus, necesita el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nosotros conocemos a una persona que dice que tiene ese don de espíritus. Y dice, y Dios me dijo, detente, y yo me detuve, y en ese momento, ¡pum!, que se cae un árbol. Y yo dije, wow, ¿sí? No, yo llevé a mi esposo al hospital. ¿Y qué crees? Que lo metí al hospital y yo me quedé sentada y un espíritu me dijo, levántate y métete. Me levanté y me metí y mi esposo le estaba dando un ataque, dice, y yo pude ir con los enfermeros a decirle, ¿sabe qué? Atiendan a mi esposo porque le está dando un ataque. Entonces me dejaba impactada esa mujer de la manera que ella me decía que podía tener discernimiento, que el Espíritu Santo le hablaba y que podía ver espíritus, porque ella dice que en ese momento pudo ver un espíritu de muerte en su esposo. Y yo decía, wow, ¿no? Pero algo que me brinca en el corazón, que esta mujer no viene a la iglesia. No sé, o sea, en un momento recibió a Jesucristo, sí, pero no viene a la iglesia. No viene a la iglesia. No se congrega y los fines de semana les gusta porque dicen que no tiene nada de malo. Entonces eso me brinca. Entonces para poder discernir entre los espíritus buenos y malos, me impacta hasta la historia. Vamos por favor a Hechos 16. Hechos 16. Aquí se trata de Pablo y Silas, ¿sí? Que si lo lees todo, dice que llegan a un lugar, a una ciudad que se llama Titiara, pero en el 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres
son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Punto 1. Tenía un espíritu de adivinación. Lo que esta mujer decía, ¿era verdad o era mentira? Referente a Pablo y a Silas. Ella daba grandes voces diciendo, estos son hijos del Altísimo, estos son enviados de Dios. ¿Decía la verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Decía la verdad? Entonces yo me pudiera haber confundido. ¿Sí? Por eso les decía, el discernimiento de espíritus es un punto muy peligroso. Si tú no eres llena de la presencia de Dios, si el Espíritu Santo no está en ti, puede ser peligroso, sí, porque puedes darle crédito a alguien que no lo tiene. A esta mujer la pudieron haber dejado así porque estaba diciendo la verdad. Pero dice que Pablo pudo percibir en ella un espíritu de adivinación. ¿Sí? Te sigues leyendo el capítulo, él reprende ese espíritu de adivinación. Lo vemos en el capítulo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en ella aquella misma hora. Entonces dice, y viendo sus amos que habían perdido gran ganancia al reprender ese espíritu de adivinación, ¿sí? Se molestaron bastante. Más capítulos más adelante vemos cómo Pablo es encarcelado por esa situación. Entonces, no estaba haciendo nada malo la mujer, aparentemente, porque estaba prediciendo algo que era verdad. Pero aquí el punto es que ese espíritu se quería llevar el aplauso, la admiración de algo que estaba diciendo. Y Pablo, al percibirlo, reprendió ese espíritu de adivinación y le dijo, ese espíritu, hay espíritus que muchas veces dentro de la iglesia se mueven con personas que dicen, ay, me tocó a Dios, y hay gente que hace teatro. No es gente que hace teatro, es un espíritu de manipulación que quiere llamar la atención dentro de una iglesia. Entonces debemos estar todos bien, con los ojos bien espirituales, bien abiertos, para cuando esos espíritus se quieren manifestar dentro de la iglesia. Hay veces que dentro de la iglesia estamos orando y hay un espíritu que se agarra gritando, queriéndose llevar la atención de cada uno de nosotros. Entonces todos y cada uno debemos de estar bien atentos cuando eso sucede, ¿sí? Porque hay espíritus controladores que quieren manipular aún el lugar en el que estamos. Entonces tenemos que ser muy, muy atentos a este tipo de cosas. Pero bueno, eso ya viene siendo como que vamos subiendo como de categoría. Se van dando cuenta, al principio los dones que nos dan como que son más fáciles. Estos dones se vuelven más complicados, ¿no? No más complicados, tenemos que tener una mayor relación con Dios, ¿sí? Entonces el 8 dice, diversa clase de lenguas. Dice, un idioma sobrenatural que Dios da a una persona. Es un idioma sobrenatural que Dios da a una persona. ¿Qué es hablar lenguas? ¿Sí? Lo vemos en 1 Corintios 14, 4. Y el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Me encanta porque el que habla lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Porque muchas veces, yo no sé tú, a mí se me acaban las palabras cuando estoy llorando. Llega el punto que me encuentro afligida de tal manera que se me acaban las palabras cuando yo estoy llorando. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a hablar lenguas. Y de verdad, algo pasa dentro de mi ser, porque no sé si te pasa cuando quieres llorar y sientes aquí el nudo en la garganta y que no puedes llorar ni gritar ni nada. Entonces se me acabaron las palabras y empiezo a hablar lenguas y algo de aquí en mi pecho se quiebra, ¿sí? No sé qué dije, pero finalmente mi corazón se descansa. Entonces el hablar lenguas edifica a la persona, a cada persona, ¿sí? Porque si otra persona te oye hablando lenguas, al no entender, dice, pues ¿qué dice? ¿Sí? Hay otro don que es el hablar lenguas, que todos deberíamos de practicar ese don también. El 9 dice, interpretación de lenguas. Es la capacidad
de comprender y traducir el mensaje dado en lenguas. Qué padre sería que aquí todos nos levantáramos a hablar en lenguas, pero que también gente se levantara a decir, fulanito que va a decir esto, perenganito que va a decir esto, y Dios, imagínate qué padre. Entonces también hay el don de interpretar lenguas, y es la habilidad de traducir el mensaje dado a cada persona, ¿sí? Entonces, 1 Corintios 14:13, ahí mismo lo tenemos. ¿Sí lo tenemos? Ok. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas pide en oración poderla interpretar. Entonces, es sano y es padre que empecemos en la iglesia a hablar todas lenguas. La práctica de hablar lenguas es soltarte, dejarte, no pienses en ti mismo, piensa en lo que Dios quiere para ti. Entonces, deja que el Espíritu Santo toque tu boca. Yo me acuerdo y me creaba un choque porque cuando oraron por mí para que yo hablara lenguas, no podía. Yo sentía de verdad algo en mi garganta, en el cual cuando empecé a hablar lenguas fue algo glorioso, maravilloso. Pero tienes que pedirlo a Dios. Permíteme hablar lenguas y también permíteme entender qué fue lo que dije, ¿sí? Entonces, y damos a Dios, todos los dones son regalos de Dios, están ahí puestos para que nosotros nos paremos y tomemos de Dios todo, ¿sí? Entonces, quiero tocar una última cita que se encuentra en 1 Corintios 13:1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Para que podamos poder manifestar los dones, necesitamos el amor de Dios en cada uno de nosotros, porque los dones, la mayoría ayudan a la gente, ayudan a las personas, ¿sí? Entonces, pero si no tengo amor, nada tengo. Dice, todos los dones pasarán, la tierra se acabará, pero lo único que permanecerá por siempre, dice, es el amor. Necesitamos ser llenos de la presencia de Dios, necesitamos ser llenos de Dios todos, día tras día. Necesitamos el amor, con el afán del día, de todos los días, de lavar, de planchar, de guisar. Llega el momento que terminas cansada, exhausta y que no tienes de verdad el amor, y si te dicen, ay, fulanito se siente mal, necesito que vaya, ay, Dios mío, ayúdame, necesito amor para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos del amor de Dios, todos y cada uno, ¿sí? Entonces, ¿por qué no nos ponemos sobre nuestros pies? Vamos a orar. Vamos a orar. Necesitamos de su amor. Necesitamos de su gracia, necesitamos ser llenos de Él. Antes de buscar los dones, necesitamos de su amor. Dice que de tal manera, Dios ha amado al mundo, nos ha amado pecadores, nos ha amado, y no nomás nos ha amado, viene a nuestro rescate con el plan y la finalidad de darnos una nueva vida, ¿sí? Tal vez la vida que llevabas hace unos meses atrás no era lo mejor. Hoy Dios ha venido a nuestras vidas a cambiarnos el carácter, a cambiarnos el corazón, a cambiarnos la mentalidad, porque de la manera que pensábamos y que actuábamos no nos permitía ser felices. Hoy Dios viene a nuestras vidas para cambiar nuestra manera de pensar, el perdonar, el amar, el vivir en amor, ¿sí? Pensando que el amor que Él nos da es maravilloso, su amor no cesa.
y Él es paciente para con nosotros, para que ninguno perezcamos. Vamos a orar, vamos a pedirle que Él venga a activar en nosotros esos dones. Pídele, abre tu boca, cierra tus ojos y abre tu boca. Señor, queremos en esta hora que actives los dones, Señor, en tu iglesia, Padre Santo. Ven a activar cada uno de los dones, Señor. Necesitamos, Señor, vengas a ser tú trayendo la ciencia, Señor. Ven a ser tú trayendo esa fe en cada uno de nosotros, Dios. Ven a ser con cada uno de nosotros, maravilloso Dios. Ven a permitirnos, Señor, ser amadores de tu palabra, Señor. El poder profetizar conforme tu palabra, Señor. Ven a ser tú, maravilloso Dios, enamorándonos cada vez más de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque al momento que tú has venido a mi vida, Señor, nos has dado una nueva vida, una nueva oportunidad, Señor. Gracias, Padre Santo, porque la fe que tú has inventado en mí, Señor, ha sido más grande y poderosa. Te damos gracias, Señor. Activa los dones, maravilloso Dios, porque si alguno está falto de sabiduría, Dios, pida a Dios y tú no la darás. Ven a hacer de esta iglesia una iglesia sabia y entendida, maravilloso Dios. Ven a hacer con cada uno de nosotros, maravilloso Dios. Queremos, Dios, amarnos, Señor, los unos con los otros, Padre Santo. Amar al incrédulo, amar, Padre Santo, aquel Padre que se ha apartado de tu presencia, Señor. Pone en nosotros ese amor, Señor. Queremos, antes de buscar los dones, queremos amarte a ti, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que solamente tú sueltas en nosotros esos dones, Dios. Pero si no tenemos amor para ejecutarlos, de nada sirve, Señor. Va a ser todo hueco, va a ser todo vacío, Señor. Ayúdanos, Señor, a profetizar conforme tu palabra y a hablar correctamente, Señor. Ven a ser tú, queremos ser llenos de tu presencia, llenos, Padre Santo, de tu Espíritu Santo, Señor. Ven a soltar en mis hermanos, Señor, ese don de lenguas, Padre Santo. Ven a soltar, maravilloso Dios, en ellos, Señor. Venos a tocar, Espíritu Santo, y pon en ellos ese don de lenguas, Señor, para poder hablar conforme tu Espíritu al Espíritu, Señor. Queremos hablar lenguas, maravilloso Dios. Suelta en ellos, Padre Santo, ese Espíritu para poder hablar en lenguas. Y también te pedimos, Señor, que se levanten en esta iglesia gente, Señor, que también interprete las lenguas, maravilloso Dios. Ayúdanos, Señor. Necesitamos, Señor, que en esta hora levantes gente, Señor, apasionada para orar por sanidad, Señor. Que en el momento, Señor, que nuestros hermanos oren, Dios, oren y las personas puedan ser sanas, maravilloso Dios. Ven a activar esos dones en cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos, Señor, ese don de sanidad, maravilloso Dios. Ven a ser tú, maravilloso Dios. Ten misericordia de esta iglesia, Señor. Ven a ser tú activando los dones en cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Hoy te pido tu gracia, tu misericordia, Padre Santo, para que tú nos mires con amor, Señor. Ven a hacer tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres bueno y grande en misericordia, Señor. Gracias porque entendemos que los dones son un regalo de parte tuyo, Señor, y que los dones, Padre Santo, están dados de tu corazón a tu pueblo, Señor. Gracias, mi Dios, porque sabemos que en esta hora estás depositando dones, Padre Santo, y empiezan a activarse los dones, maravilloso Dios. Dale sabiduría a los hermanos, Padre Santo, para poder distinguir, Señor, entre un espíritu bueno y malo, Señor. Dales la autoridad que ellos necesitan para reprender todo espíritu maligno, Padre Santo. Que ellos no necesiten de llamar a nadie, Señor. Que ellos puedan, Padre Santo, pararse con autoridad y reprender todo espíritu maligno de sus casas, de su trabajo, de sus hijos, Padre Santo. Ven a ser tú moviéndote, Señor. Pedimos tu gracia, Señor. Pedimos tu gracia, Señor, porque sin tu gracia no podríamos hacer lo que tú nos has mandado a hacer, Dios. Te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Nos despedimos de las redes sociales.